Acuérdense, los que ya a esta altura, los que puedan prender la camarita, más que agradecido. Bueno, la idea, como ya les había anticipado, tenemos varias cosas para hoy. Antes que me pregunten, ya tengo las notas, ya están las correcciones, ponderadas por el trabajo práctico y demás. Lo que vamos a hacer hoy, como habrán visto en esa versión nueva de que les subí el cronograma, es, tenemos para ver este tema de decisiones sobre precios, eh, después la continuidad del análisis marginal aplicado a estas decisiones estratégicas mediante puntos de igualación de costos y puntos de indiferencia, ¿no? Para poder asumir esas decisiones. Y el, el tema de, bueno, de las notas, ¿no? Lo que vamos a hacer para optimizar el tiempo es, vamos a arrancar con estos temas, digamos, de los contenidos, y después, bueno, dependiendo si nos quedó, depende del tiempo que nos quedó, si es que, bueno, nada más les puedo hacer un comentario general hablándole un poco al promedio, digamos, para que después cada uno cuando vea sus notas pueda más o menos asumir cómo está y qué tomar de ese comentario general. O bueno, por ahí nos queda un poquito más de tiempo y lo podemos ver un poquito más detallado. Eh, Acuérdense que el lunes es feriado, con lo cual, bueno, también un poco la idea es que aprovechen, por supuesto está en cada uno, pero que aprovechen ya faltando 2 semanas para el segundo parcial. Es una muy buena idea aprovechar para ir preparando la materia, todos los temas que tienen que ir viendo y demás, ¿no? Eh, y lo último que les quiero decir antes de arrancar es que, por eso estoy grabando la clase, les voy a subir, les voy a agregar, mejor dicho, porque no se los voy a reemplazar. Justamente vieron que en la columna esa que tengo los links en el cronograma con las respectivas clases o alguna clase de referencia ahí en el canal de YouTube académico para que puedan verlo y volver a verlo y profundizar el tema. Eh, Aprovechando que está el feriado, ¿no? Que apareció del lunes que viene, en ese espacio, abajo de la clase de hoy, van a aparecer, les voy a subir una versión, no le voy a cambiar el número porque es nada más que eso, ¿no? Pero para que ustedes sepan, ahí van a tener el link, obviamente los que ya están suscritos y eso les va a llegar la notificación cuando haya subido la grabación esta al canal, ¿ok? Bueno, sin más, arrancamos eh, con todo el recorrido de hoy. Les voy a compartir primeramente entonces, eh, por favor, si me confirman que están viendo ya el PowerPoint, así ya me quedo tranquilo. Sí, se ve, profe. Sí. Excelente. Bueno, les cuento que ya les había contado el otro día en realidad que justo este tema que muchas veces lo daba, pero casi ustedes no se dan cuenta porque eran más comentarios. De hecho, vamos a retomar algunos conceptos que ya vimos y que hasta que vieron en otras materias, ¿no? Que vamos a recuperar para este tema. Muy estratégico, ¿no? Estamos hablando de decisiones sobre precios, ¿eh? Acá ven la presentación, como les contaba, justo tocó en el sorteo de este concurso de renovación de mi cargo como profesor de ahí de la UBA, de esta materia, tocó en el sorteo de este tema, ¿no? Y bueno, hay que darlo en media hora, con lo cual sé que más o menos nos va a llevar ese tiempo, considerando que también tenemos que ver estos otros temas que comentábamos recién, ¿no? Eh, Es un tema, como les decía, muy, muy estratégico. El recorrido vamos a estar viendo eh, conceptos de diferenciar precio de valor, ¿no? Que es una confusión que es importante de entrada en este tema, puntualizar y diferenciar. La evolución de lo que se llama pricing, ¿no? Que es esto, cómo fijar precios a lo largo de la historia. Los modelos que hay de pricing. La gestión de costos, porque obviamente
nos tenemos que dar vuelta siempre al precio de venta eh, y ver cómo gestionamos los costos, ¿no? Con esto que se acuerdan que venimos hablando desde la primera clase, que comentamos esto, que se acuerdan de la importancia de la materia, decíamos, bueno, los precios de venta casi siempre no podemos hacer mucho porque lo fija el mercado de la globalización. Entonces tenemos que, para que un negocio sea negocio, ¿no? Un negocio con fines de lucro, que sea rentable, donde podemos trabajar es en los costos, no solo medirnos bien, sino también gestionarlos, ¿no? Y ahí aparece esta mirada que también vamos a revisar de cómo se relacionan los costos, ¿no? Y su gestión. Los factores determinantes de los precios, las políticas, o algunas, las más importantes que suele haber para fijar precios. Un concepto más reciente es el revenue management y otro que es los precios dinámicos, donde también ya aparece la inteligencia artificial, ¿no? Mucho más recientemente. Y finalmente, bueno, una síntesis de todo el recorrido. Bueno, lo primero entonces decíamos esto de recuperar saberes previos y conectarlos con temas. Dentro de la materia ya hemos visto algunos conceptos que hoy vamos a estar usando y van a estar presentes, como la variabilidad. ¿Se acuerdan el concepto de variabilidad para clasificar costos, básicamente en fijos y variables, que era en relación al nivel de actividad, ¿no? Volumen de producción, ventas, ¿no? Justamente ventas tiene que ver con estos precios de venta también que vamos a estar mirando. Entonces, esa mirada va a estar muy presente también en todo esto. Lo que es análisis marginal, ¿se acuerdan? La relación costo-volumen-utilidad, que también obviamente utilizaba ese costeo variable para tomar decisiones, y muchas miradas van a estar puestas también en análisis marginal. También ya hicimos algo de esto cuando les anticipé, ¿se acuerdan que decíamos vamos a espiar un poco hacia dónde vamos la segunda parte del curso, más que en calcular costos, como fue la primera, eh, en tomar decisiones, ¿no? En base a eso. Y ahí habíamos hecho ese caso que fuimos jugando con decidir sobre primero la virome, después ese servicio bueno, de la capacitación. Bueno, ahí había análisis marginal y había decisiones de precios. Y bueno, un poco vamos a estar fortaleciendo qué hay detrás de algunas cuestiones que ya aparecieron ahí, ¿no? Y lo de capacidad ociosa, ¿se acuerdan los conceptos de capacidad, niveles de actividad? También es algo que afecta a los costos, pero a partir de su verificación y eventualmente su aprovechamiento, ya que la tenemos, aparecen estas ideas de establecer precios y costos diferenciales, ¿no? Puedes decir, bueno, ya tenemos esa capacidad ociosa, la vamos a tener igual, entonces, y el impacto en los costos, sabiendo que ya existen, generalmente en costos fijos, ¿no? eh, Podemos aprovechar y fijar precios diferenciales más bajos. ¿Se acuerdan esto de ir más agresivos con un precio de exportación en la Virome? En aquel caso, ¿no? Que jugábamos con las decisiones. Bueno, estaban en juego precios diferenciales, pero también porque verificábamos que había una capacidad ociosa y también costos fijos que ya están absorbidos por otro precio de venta, ¿no? Bueno, todo eso hoy lo vamos a estar profundizando un poco más. Y casi les diría que vamos a estar agarrando también temas de otras materias que acá no están en la diapositiva, pero vamos a estar recuperando temas de economía, ¿no? Por ejemplo, en microeconomía seguro que se acuerdan de haber visto tema de elasticidad, ¿no? Elasticidad en la demanda, bueno, eso se mira mucho a la hora de fijar precios. Eh, Temas de la macroeconomía también que tenemos que tener en cuenta, inflación, tipos de cambio, así que está conectado con muchos saberes que de alguna manera, como dice ahí la diapositiva, estoy, digamos, anticipando para que ya vayan refrescando, recuperando el archivo de la mente, porque, bueno, los vamos a estar de alguna manera utilizando, ¿no? En todo este recorrido. Y bueno, los precios conectan con tres dimensiones para cualquier negocio. Los costos, de alguna manera podemos ya imaginar que la mirada de costos es importante porque si un precio de venta lo fijamos por debajo de los costos, ya vamos a ver que hay más de una mirada de costos, ¿no? Que ya igual ustedes ya lo saben, con esto del costeo variable, para algunas cosas podemos mirar más que los costos variables, pero en definitiva costos miramos, ¿no? Eh, si no cubrimos determinados costos, no hay rentabilidad y finalmente a largo plazo no hay sustentabilidad, el negocio desaparece, ¿no? Entonces, los costos tenemos que tenerlos muy presentes. Todos los temas de estrategia también, porque en los precios de venta también reflejan fuertemente el posicionamiento estratégico, ¿no? Hay muchos posicionamientos estratégicos que se basan en precios, en costos, eh, la propuesta de valor de la empresa y también el mercado, obviamente,
que va a hacer que va a validar esos precios a través de su disposición a pagarlos de los clientes y también de la competencia que podemos tener, ¿no? Esos precios. Y acá traigo de vuelta esto que venimos diciendo. ¿Se acuerdan que en la primera reunión del curso, después de la presentación, todo, que ya pusimos, empezamos a hablar de la materia y planteamos en el pizarrón el recorrido de la importancia de la disciplina, ¿no? Que decíamos, bueno, primero era con la revolución industrial, todo era calcular bien los costos, que había una dificultad más grande, ¿no? Técnica para hacerlo con todos los procesos industriales, que podría explicar la parte de costos de la materia, el nombre, pero después está gestión, ¿no? La primera parte de gestión de costos, y ahí no alcanza con calcularlos bien, porque tenemos que mejorarlos con gestión, con procesos, con toma de decisiones, con información oportuna. Bueno, eh, eso nos permitía esa flechita para abajo que puse en otro color. ¿Se acuerdan que ya la vengo recordando? Les dije que le iba a recordar durante toda la cursada. Bueno, también la vamos a estar recordando hoy porque es muy importante esto de, ¿se acuerdan? La globalización que fue precio de venta no se puede tocar porque hay tanta oferta ya en todo el mundo con la que competís. Entonces, donde podés gestionar justamente es en los costos, ¿no? Y ahí aparece todo lo que puedas tirar para abajo en un precio de venta que no puedes mover, es terreno que gana, ¿qué cosa? La rentabilidad, ¿no? Ya no deseada como antes, ¿te acuerdan? El cost plus, costo más, calculaba tu costo y vendías un porcentaje más alto del precio de venta y como no había competencia, vendías igual. Este contexto hizo que ya casi ningún negocio, salvo, bueno, monopolios, cuestiones también que de otras materias, ¿no? Que mercados que son muy imperfectos, pero en líneas generales los precios tienen una fuerte, digamos, fuerte sesgo para su fijación del mercado, ¿no? Entonces, bueno, eso está muy presente, esa flechita para abajo. Tenía que ver con ese concepto mucho también que hoy vamos a estar también profundizando. Bueno, precio versus valor, ¿no? Esta distinción tan importante, porque suele haber una confusión, ¿no? Bueno, la teoría del valor es muy amplia, no la vamos a abordar en profundidad, pero por lo menos para esto que nos ocupa, ¿no? Precio podemos decir que es lo que nos vamos a ocupar, ¿no? Que es una expresión monetaria que cada empresa, cada negocio va a fijar por sus bienes o servicios que comercialice. Y es una variable objetiva, ¿no? O sea, la empresa tiene un control, si bien va a estar incidida por factores menos controlables, pero hay un control y es observable, es concreto, ¿no? Objetivo. Bueno, el valor es subjetivo y encima esa subjetividad va a ser distinta en cada posible consumidor o cliente, ¿no? ¿Y eso qué es? Esa subjetividad es que es la percepción que va a tener cada consumidor, cada cliente, de los beneficios que le pueda aportar, otorgar ese bien o ese servicio que estemos ofreciendo. Ahí aparece la psicología, el contexto y la empresa no lo puede controlar directamente, ¿no? A veces se quiere controlar indirectamente la publicidad, un poco lo que busca es eso, básicamente, ¿no? Trabajar sobre el valor percibido mediante campañas publicitarias, ¿no? Warren Buffett, que ya también lo hemos mencionado más de una vez, ¿no? Que es inversor el más famoso de la historia, todavía vivo, ¿no? Ya casi 100 años. Sobre este tema decía que el precio es lo que se paga y el valor es lo que se obtiene, ¿no? Está bueno, es cortito, es una buena definición. En esto de que además siempre les pongo alguna frase, ahí aparece una frase relacionada con el tema que estamos abordando hoy. Eh, y este diagrama me parece que es muy, muy gráfico, ¿no? El precio. Ahí aparece también otro factor que estamos hablando, que es el costo. Se debería mover en ese rango, ¿no? Que no sea más bajo que el costo que miremos, porque si no, no hay sustentabilidad, como decíamos, no hay rentabilidad y a largo plazo es insostenible, pero tampoco que sea más alto que eso que es subjetivo y difícil de medir, pero como concepto de ese valor percibido. Entonces, ahí hay brechas que, por supuesto, si el precio está para arriba del costo, esa brecha se va a llamar rentabilidad para el negocio, y si
hay una brecha entre el precio y el valor percibido por el cliente, bueno, ese es el excedente del consumidor, ¿no? Donde va a decir, ah, qué bueno, estoy pagando barato porque no importa el precio, pero mi valor sobre ese bien o servicio percibo que es mayor, ¿ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Así como me gusta cuando planteo la problemática o para qué sirve y demás, tenerme ahí a una pausa a ver si tienen alguna pregunta, algún comentario. Sí, el silencio, asumo que es que no. Bueno, seguimos adelante. Quieren que haga rápido para las notas del final, ya los conozco. Bueno, evolución histórica del pricing. Acá va a ser también acotada, pero le vamos a agregar aquello que hicimos en la primera clase, muy resumido, ¿no? Del cost plus y esta del target costing. Le vamos a agregar un poquito más de historia, justamente, ¿no? Hasta el siglo XIX, podríamos decir, que obviamente no había este, mucha industrialización, pues los productos eran más bien artesanales, mucho trueque inclusive, ¿no? Ni siquiera precios. Y si había cuestiones de precios eran muy informales, y se producían, digamos, no estaban ya fijados de antemano, era regateo, negociación en el momento de dos personas que se querían poner de acuerdo, ¿no? Y muchas veces inclusive con trueque peor, porque tenían que igualar o qué valor percibía cada uno de lo que ofrecía muchas veces también, ¿no? Después aparece esto que ya hablamos, el cost plus o costo más, que era, bueno, ya aparece un precio fijo, especialmente después de la revolución industrial, eh, que se complicó el costo, calcularlo, había que calcularlo bien, le podíamos fijar sobre ese costo bien calculado un precio, una rentabilidad deseada todavía, y eso daba un precio de venta, y como había muy poca competencia o nada, vendíamos igual, ¿no? Con esos precios y esa manera de fijar precios de venta, con ese cost plus o costo más. Pero ya decía además un precio fijo, etiquetado normalmente, que de antemano el consumidor y potencial cliente ya lo sabía, ¿no? Después ya más cercano en el tiempo, ya a fines del siglo pasado, del siglo XX, apareció un poco una mirada más estratégica, ya apareció mucho más los servicios también, ¿no? En el comercio, además de los bienes y la producción industrial, aparecen estos conceptos de marketing, ¿no? Las 4P, la segmentación, bueno, ver de acuerdo a la elasticidad de la demanda, de que hablábamos un ratito, el posicionamiento estratégico, ¿ok? Eh, También aquello que hablábamos de target costing, ¿no? Como el precio ya empieza a fijarlo el mercado con esa globalización que se dio justamente a partir de esa época, ¿no? Hasta los fines de los 80, ahí también aparece el target costing, que podríamos mencionarla al final de ese tercer cuadro, en el que justamente como el precio de venta casi siempre lo determina el mercado, cuando es así, lo único que nos queda es gestionar costos con un costo objetivo, es decir, la rentabilidad, para que haya algo de rentabilidad tengo que trabajar los costos, no el precio de venta, voy a un costo target, un objetivo, y tengo que trabajar no solo en los costos, en su cuantificación, sino en procesos, ¿no? Todas estas cuestiones para llegar a ese costo objetivo y tener alguna rentabilidad, ¿no? Ni siquiera deseada, sino posible, ¿no? Porque también esa globalización, ¿te acuerdan que también provoca que no solo de la oferta, sino o sea, en los dos lados de la oferta y de la demanda, y que tengan además precios más bajos, porque la demanda puede comparar contra todo el mundo, con lo cual tira de un mismo bien antes y después tiraba los precios hacia abajo, ¿no? También ese efecto. Y después, bueno, hablábamos del revenue management ya sobre finales del siglo pasado y principios ya de este. Ahí aparece esta idea que vino de la mano con el avance tecnológico, sobre todo con la presencia de Internet, justamente a fines de- del siglo XX, ¿no? Que aparece Internet. Y con eso hubo sobre todo algunos negocios de servicios, especialmente como las aerolíneas, los vuelos, la hotelería, que bueno, ya vamos a profundizar más adelante, apareció estas miradas de revenue management. Y ya hasta estos días,
con la presencia fuerte ya agregada de la IA y lo que se llama Big Data, ¿no? Ya procesamientos descomunales de datos en tiempo real. Bueno, ya hay precios diferenciales, pero todo el tiempo se van cambiando y personalizados inclusive, ¿no? Amazon cambia en su portal, cambia millones de veces los precios que tiene de sus productos ofrecidos. Mercado Libre también, para verlo más localmente. Para que vean un caso también que lo tengan más presente, las aplicaciones de tipo Cabify, Uber, vieron que depende del momento, lo pedís 5 minutos después y ya por la demanda te lo cambió automáticamente, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que un poco tiene estas miradas actuales, ¿no? Algunas, por lo menos. Bueno, los tres modelos de fijación de precios más importantes, ¿no? Podríamos decir, englobándolos, están los basados en costos. El primero, ¿no? El A, que podríamos decir que es simple, fácil de gestionar, pero como decíamos, ignora lo que dice el mercado, ¿no? Los precios del mercado, el valor que pueda estar también teniendo los precios, o más que los precios, el producto, los servicios que estamos ofreciendo. Entonces, como una mirada incompleta y que además, bueno, cuando el mercado cobra tanta relevancia, puede llevarnos a problemas, ¿no? Después hay una mirada que sería basada en competencia, en la competencia, que sería el B. Ahí tenemos tres posibilidades. Es mirar el precio de la competencia, pero tenemos tres caminos. Ir igual, que sería paridad, ir por debajo para penetrar en el mercado, ganar por precio, o ir por arriba. Pero ahí tenemos que diferenciarnos con algún producto más especial, ¿no? Premium, para poder, bueno, ir por arriba, pero siempre teniendo en cuenta ese precio, estamos mirando a la competencia, básicamente. Ahí uno de los primeros problemas es lo que se llama guerra de precios, ¿no? Que se da mucho cuando uno tiene estrategias de precios, porque uno dice, bueno, va sobre todo ir así igual o más abajo, ¿no? Porque, bueno, en el momento capaz que ganás clientes con eso, pero si lo estás ganando nada más que con eso, el otro después va a responder de la misma manera y cuando se quieren acordar están todos vendiendo muy, muy por abajo ya hasta de los costos, ¿no? Y entonces ese tipo de estrategias hay que tener mucho cuidado también. Después, decíamos, basado en el valor, podríamos decir que es el modelo más evolucionado en esa percepción del cliente, que bueno, también es la más compleja porque es muy subjetiva y cada uno puede tener una percepción diferente, y ahí aparece la investigación del mercado, la publicidad, la segmentación, maximiza por supuesto el margen, pues ahí sí podemos diferenciarnos también en precio, pero bueno, también es para determinados más productos, ¿no? Más premium, como decíamos, este, o más a medida del cliente. Bueno, y acá una definición que seguramente ustedes recordarán de publicidades, inclusive, ¿se acuerdan que decían, este, hay cosas que no tienen precio, ¿no? Creo que era de Mastercard, que se hizo muy famosa. Bueno, pero todas tienen su costo, ¿no? Aún las que no tienen precio, siempre todo tiene su costo, se puede cuantificar su costo, ¿no es cierto? Y en esto que estamos mirando de precio, es muy importante, como decíamos, bueno, darnos vuelta y ver cómo gestionamos esos costos en la otra cara de la moneda, ¿no es cierto? Y ahí tenemos el precio del mercado, que decíamos, analizamos la competencia, la percepción del valor de los clientes, un precio objetivo aceptable por ese mercado, el margen deseado, después vamos a ver si lo podemos obtener, ¿no? Con esto de target costing y demás, pero tenemos seguramente un objetivo de margen de ganancia que querríamos lograr. Ese target costing o costo objetivo que va a ayudar mucho, de acuerdo, conectado con esos precios del mercado y con ese margen deseado, a qué tenemos que llegar como costo objetivo, ¿no? No solo midiéndolo, sino justamente mejorándolo con gestión, con procesos, con toma de decisiones oportunas, información, este tipo de estrategias y de implementaciones, ¿no? Un poco todo lo que hemos y hemos estado viendo en la materia. Y la ingeniería de valor, ¿no? Que esto que decíamos, para eso también es procesos, ¿no? La ingeniería de procesos, rediseñar procesos, los materiales, la cadena de valor, todo, la cadena de suministros, ¿no? Parece llegar a esos costos objetivos.
Un ejemplo de esto paradigmático es la industria automotriz, también lo hemos mencionado, ¿se acuerdan cuando hablábamos de que se le suele hablar de just in time, que algunos le dicen toyotismo incluso porque salió de Toyota, y ellos fijan su precio de venta? Bueno, el mercado me dice, como dice el ejemplo ahí, supongan el Corolla, tienen que venderlo a $22.000. Bueno, si tiene un margen objetivo de que es el 12%, tendrán que llevar un costo para tener un margen del 12%, $19.360. ¿Y cómo vas a llegar a eso? Y bueno, target costing, ingeniería, ¿no? Just in time, procesos, para buscar ajustando todo, ¿no? Los proveedores, la cadena de suministros, todo para poder lograr o intentar lograr llegar a ese objetivo, ¿no? Bueno, precios diferenciales y capacidad ociosa. Acá tenemos una cuestión que dijimos también que íbamos a recuperar, que es el concepto de capacidad ociosa, ¿no? Que hemos hablado ya también. Aquí aparece la idea del costo variable también fuertemente. ¿Por qué? Porque la lógica del costo diferencial y el precio diferencial, que era, los costos fijos ya los tenemos, están hundidos, si no, en el corto plazo. Entonces, como son fijos, el nivel de actividad, en este caso de las ventas, no lo va a condicionar para que aumenten. Entonces, habiendo detectado eso, bueno, puedo seguir en la medida que tenga esa capacidad ociosa y que justamente no genere un salto de costos fijos, puedo generar más nivel de actividad, más ventas y va a ir a parar la rentabilidad porque sí va a tener digamos, un costo variable que acompañe, por supuesto que es menor porque debería tener una contribución marginal positiva, y eso va a hacer que con los mismos costos fijos cada vez tenga más utilidad. Era la idea central inclusive del análisis marginal, ¿no? De esa relación CBU, costo, volumen, utilidad. Bueno, acá está muy presente en estas ideas, y nos permite, para precios diferenciales, si hay capacidad ociosa que no genere saltos o que ese salto de costos fijos por lo menos sea más bajo que la contribución marginal de ese precio diferencial, habilitar, ¿no? Este tipo de miradas y estrategias de precios. ¿Se acuerdan que era el ejemplo de la exportación? Que la virome la podíamos exportar mirando nada más que el costo variable, un precio mucho más bajo que el local. ¿Se acuerdan? 10 contra 3 que habíamos estado discutiendo y me decían no, 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 y era así. Y estuvimos de acuerdo que era así. Bueno, eran estas miradas, ¿no? De precios de venta. También ahí mencionamos advertir, no canibalizar, entre comillas, un término de marketing, que es que ese precio de venta no perjudique a otros mejores, ¿no? Que son más altos aún del mismo bien o servicio, como en ese caso, mismo también la capacitación que habíamos visto en aquel momento. Entonces, bueno, la exportación es más difícil porque sería, bueno, es otro mercado porque se tendrían que enterar, ¿no? Eh, Acá un ejemplo muy típico local es la industria del vino, ¿no? La vitivinícola en Argentina, que para ganar mercados más competitivos afuera, por ahí salen con precios más bajos que acá, ¿no? Y uno en la góndola no estás agarrando de la cabeza, pará, que este mismo vino se consigue en otro país transformado a dólares por ahí más bajo, ¿no? Pero bueno, el 2x1, las promociones típicas. ¿Se acuerdan que yo le decía, bueno, ¿quién no te ponen el 2x1 en la cervecería, que hay tantas artesanales, un sábado a la noche que igual está explotado el precio completo? Te lo ponen un día de semana a la tarde, que si no hay capacidad ociosa, todos los costos fijos los tenés igual, de los empleados, del alquiler, y bueno, mientras subas con ese 2x1, curas el costo variable de esas dos, supónganse, y un poquito de ganancia, sirve, ¿no? Aporta marginalmente, justamente. Y estas miradas también para no canibalizar, de etiquetar, que esto es hoy, ¿no? Black Friday, Cyber Monday, que cada vez hay más, y que no es ni que ese día te regalan y pierden plata, ni que todo el resto del año estafan al cliente. Es justamente entender todo esto y que conviven y permiten justamente estas estrategias diferenciadas, y bueno, para no canibalizar y no se sienta esto, que se vea que es por un solo día algo especial, ¿no? Y que se gana en ese P por Q, que de alguna manera es precio por cantidad. Por ahí en el precio ganamos muy poquito, quizás hasta ni cubriendo costos fijos, pero también ganamos mucho en que incentiva mucho a la demanda por ese precio más bajo a
el Q, que la cantidad sea mucho más alta, ¿no? Con esas ventanas de precios diferenciales. Eh, y bueno, obviamente eh, mejora la rentabilidad final, ¿no? Este tipo de estrategias, pero bueno, tiene que estar presente, como decíamos, una capacidad ociosa y también tener cuidado con esto de no canibalizar, tener estrategias para que esos precios más bajos no terminen perjudicando a los mejores, obviamente si puedo vender un precio más alto, como habíamos visto en aquel momento con la Virome, mejor lo paguen en algún momento, por ahí ya no podés. Y bueno, aparecen estas ideas de precios que pueden ser muy útiles, ¿no? Para maximizar la rentabilidad. Factores determinantes. Acá, un poco también vamos a recuperar conceptos que ya han visto de otras materias. El mercado, decíamos, ¿se acuerdan que había estructuras de mercado como el monopolio, el oligopolio? ¿Se acuerdan que eran pocos competidores, ¿no? Pero también imperfectos, ¿no? No uno solo como el monopolio, pero pocos. Ahí todavía, si se ponen de acuerdo, hay para jugar con los precios. Y bueno, competencia perfecta, que es el otro extremo, que ahí es totalmente una competencia eh, al límite, ¿no? Que obviamente hay mucha también incidencia en los precios este, que los pone el mercado, ¿no? En ese caso, más que nunca. Después está el tema decíamos, la elasticidad. Hay productos que son más elásticos, otros más inelásticos al precio y a la demanda, ¿no? Eso también depende del producto, del servicio. Después conceptos también eh, de la macroeconomía, como decíamos, la inflación, ni hablar en Argentina, que vamos a hacer ahora después un comentario aparte, ¿no? De miradas que son más propias de Argentina, pero que no podemos omitir hablando de este tema que tiene que ver con la inflación, con los tipos de cambio, ¿no? No solo en otros países, nada más que, bueno, si exportás, importás, porque te pueden afectar directamente el valor de la moneda extranjera, pero sabemos que en Argentina, aunque no tengas en tu estructura de costos nada en dólares y no vendas al exterior, el dólar es una mirada que está siempre presente también para la fijación de precios domésticos, ¿no? Así que bueno, incide en Argentina especialmente mucho, ¿no? En casi todos los bienes y servicios. El ciclo económico, obviamente, cuando estamos en una época de recesión económica, puede haber más sensibilidad al precio en las decisiones de los consumidores. Las regulaciones muchas veces se establecen en algún contexto precios máximos para algún producto o un servicio, congelamiento de otros precios, bueno, ese tipo de regulaciones que ya en la tarifa de servicios públicos no puede ser lo que se te ocurra, estás regulado, ¿no? Para qué precios podés fijar. Después tenemos lo que es la competencia, decíamos, los rivales, ¿no? Básicamente que aborden el mismo bien o parecidos, ¿no? Bienes o servicios. El benchmarking, ¿no? Que es la comparación de precios y las estrategias de los rivales. Y ese riesgo de guerra de precios, ¿no? Si vamos por precio, terminamos perdiendo todo, ¿no? Si es bajarlo un poquito, es una idea peligrosa, ¿no? Aparece mucho, sobre todo en mercados así muy competitivos, pero tenemos que tener también ese cuidado, ¿no? Después decíamos los consumidores, obviamente, que segmentarlos, esto de la diferenciación también por el valor percibido, la publicidad, el comportamiento, la psicología, ¿no? Acá aparece, vieron, seguramente lo tienen muy presente. Antes era con 99 centavos, ¿no? Ahora ya ha perdido totalmente vigencia, hay que irlo corriendo a la decena, ya a la centena, ¿no? Vieron que por ahí te ponen un precio en vez de 1.990, te ponen 999, 990, bueno, es un efecto, se llama Veblen o ancla, que digamos es psicológico, ¿no? Te parece que es más barato, y bueno, es por nada, ¿no? Pero también son estrategias mirando a los consumidores, ¿no? Y también peligrosas en algún punto abusar de esas, pero que también aparecen. Factores internos, ¿no? También mirando para adentro, principalmente el tema de los costos, ¿no? Que venimos hablando, la capacidad ociosa, capacidad instalada, los, los objetivos, ¿no? Las estrategias que tengamos, bueno, todas miradas internas. Por supuesto, todo va a converger en qué factores van a tener un negocio, será y algún producto o servicio van a ser más peso algunos que otros, pero finalmente son tanto externos como internos los que van a estar incidiendo en los precios, ¿no? Y esto que decíamos, bueno, profundizar un poquitín más con lo que es en Argentina, estas miradas de precios
y estrategia de precios, imposible omitir el tema de la inflación, cuando hay muy alta inflación, como aparece habitualmente, aparecido históricamente en Argentina. El pricing ya es una herramienta de tiempo real, porque la inflación también, digamos, cuando hay mucho, sobre todo, ni hablar de hiperinflación, tenemos que estar muy atentos y ya son miradas que no alcanza a veces ni con que sean una vez por mes, ¿no? Sino el riesgo cuál es que el costo de reposición cuando vamos a volver a comprar el producto con lo que obtuvimos del precio de venta cuando lo cobramos, ya ni compramos lo que para reponer la mercadería, la materia prima, ¿no? Esto sucedió y mucho, entonces requiere, es una dimensión más desafiante todavía, ¿no? En Argentina, en contextos inflacionarios. Ahí la frecuencia tiene que ser mucho más rápido de estar revisándolo. También aparece en ese timing, a veces termina siendo la profecía autocumplida, ¿no? Que por eso por las dudas me cubro un poco más, entonces como todos lo hacen eso mismo, se genera la espiral inflacionaria, ¿no? Porque rápidamente todos están marcando no solo eso, sino más por las dudas, y bueno, es una profecía autocumplida, ¿no? Inflacionaria. Es una lógica, pero bueno, el que se quema con leche de una vaca y llora es también bastante entendible, ¿no? Con el contexto argentino. Después los precios relativos, siempre acuérdense que a la mirada en esto, más que inflación, se simplifica hablando de inflación alta, pero en realidad tasas reales de interés negativas, es decir, si la inflación es alta, pero la tasa de interés es más alta aún, bueno, igual se nos va a convenir siempre, ¿se acuerdan que lo hablábamos también con el estoqueo, cuando hablábamos de materias primas y demás? Bueno, en esos casos te conviene más igual manejarte más en el hoy y por ahí si tenés un excedente, ponerlo en una inversión, esa tasa nominal y cuando tengas el producido tiempo después, aunque haya habido inflación, bueno, le ganaste y bueno, ya no te come por ahí digamos, esa sensación de no voy a ni recomponer los, los costos de reposición, porque a lo mejor aumentaron al ritmo de la inflación, pero con lo que vos ganaste financieramente colocando esa plata, lo podés cubrir y hasta tenés un margen adicional, ¿no? Pero bueno, es lo que no ocurre cuando hay tasa real de interés negativa, que básicamente es que la inflación es superior a la tasa nominal que te podría rendir el tiempo en el dinero, ¿no? Y eh, también el tema del pass-through, ¿no? Que es cuánto del aumento se traslada a precios. Es todo un tema en Argentina. Tiene que ver también con la elasticidad de la demanda, ¿no? Con el mercado. Cada producto, cada servicio, cada segmento es diferente, ¿no? En ese sentido. Y hasta es una oportunidad para algunos de ganar mercado, ¿no? Pero bueno, realmente es más complicado como tantas otras cosas en Argentina, pero no es que no se pueda gestionar, ¿no? Bueno, políticas de precios, esto se los voy a dejar para que después lo miren más tranquilos. Nada más vamos a recorrerlo rápidamente. Eh, Tenemos una política de penetración que es ir a precio bajo para ganar mercado rápidamente. Generalmente son negocios cuando lanzamos un producto, es una de las posibilidades. Eh, Idealmente en negocios de elasticidad alta, ¿no? De la demanda, en mercados más masivos, de escala grande el riesgo de la guerra de precios de la que hablábamos, ¿no? Porque estamos yendo por precio más que nada. Después está el descreme, que es al revés, es empezar un producto cuando lo lanzamos a un precio alto, pero ya sabiendo que lo vamos a ir con el tiempo reduciendo. Tiene que ser justamente algo para aprovechar ese precio alto, que es algo innovador generalmente. Y bueno, a medida que deja de ser innovador porque aparece competencia, bueno, hay que empezar a también bajar esos precios, ¿no? Seguramente están poniéndole nombre a cosas que ya ustedes como consumidores han identificado o están relacionando, ¿no? De muchas cuestiones. Mantenimiento, sostener el precio, eso ya para precios y marcas ya más consolidadas. Pero bueno, tenemos el riesgo de seguir manteniendo y por ahí no estamos mirando igual el contexto, el entorno, la coyuntura y por ahí nos lleva a puesto también, ¿no? Pues no se mantiene todo igual a lo largo del tiempo. Defensiva, reducir los precios, siempre mirando la competencia, ¿no? También está, obviamente, ese riesgo de la guerra de precios, ¿no? Y de tener dando margen hasta perderlos muchas veces. La estrategia premium, que es ir con precios altos, también tiene que ser
productos diferenciados, generalmente o premium, exclusivos, ¿no? De diferenciales a medida. Eh, obviamente también de baja elasticidad de la demanda, ¿no? Al precio. Y psicológicos, esto que hablábamos, ¿no? Esos efectos cognitivos como el 9,99, ¿no? Precios ancla, etcétera, que eso corre mucho en mercados más masivos, sobre todo el retail o el e-commerce, ¿no? Que está toda la vista, todos los precios, entonces es muy tentador y fácil de la comparación de precios, entonces ahí eh, juega mucho esto, ¿no? Para sentir que, o que el consumidor sienta que es el más bajo, pero también el riesgo ahí es también muchas veces abusar de esto es que se perciba que la calidad es inferior, ¿no? Si no, también nos tenemos en cuenta mostrar los atributos del producto, del servicio, que bueno, no todos compramos nada más que por lo más bajo, ¿no? Temas que también ya han salido en la cursada con otros temas, ¿no? Es un tema importante para decidir, lo miramos del lado de la compra, ¿no? Recuerdan cuando hablamos de gestión de materias primas, pero ustedes mismos me dijeron que había otros factores como la calidad y otros más. Bueno, ahora estamos del otro lado del mostrador, pero también existe esa situación, ¿no? Bueno, Revenue Management también, después profundícelo un poquito. Igual no quiero que aprendan más que lo que está acá, ¿no? Pero eh, tiene que ver, como decíamos, con esto de avance de la tecnología, sobre todo la aparición de Internet. Entonces empezó a haber la posibilidad de online y en tiempo real ir gestionando precios, ¿no? Principalmente en industrias como la, la aeronáutica, ¿no? La aérea, los aviones. Paradigmáticamente, de hecho, como acá no me gusta hablar de inventores, pero surgió esto del Revenue Management con American Airlines, que empezó a fijar precios y se da esta situación que también ustedes la habrán identificado. Vos podés estar viajando en un avión y haber pagado X valor, precio, mejor dicho, y el que está al lado, sentado, le di todo lo mismo, ¿no? No hay nada diferente en el bien o el servicio y pagó por ahí el doble, vamos a ponerlo contentos, o la mitad quizás, ¿no? Dependiendo cuándo lo compró, pero es por este revenue management, que bueno, está todo el tiempo monitoreando situaciones, oferta, demanda, que lo permite la tecnología, obviamente, y por ahí aprovechó alguna ventana, o al revés, la aprovechamos nosotros, pero también un poco es injusto, ¿no? Si nos vamos a pensar, mismo bien servicio, puede percibirse como injusto, pero sabemos qué pasa, bueno, es esto del revenue management, ¿no? Hay que segmentar momentos, esto que se acuerdan también que hablábamos de Lollapalooza, ¿no? Que tiene tres momentos. Ahora está, de hecho, vieron que está ya ofreciendo creo que lo del año que viene, falta casi un año. Pero bueno, el que lo compra ahora es esta ventana, no saben, nada mata la fecha, no saben ni quién va a venir. Bueno, tampoco canibalizás, sabes que va a ser para el que quiera la experiencia. Segmentando bien, después va a venir cuando ya anuncian el line-up quienes vienen, ahí van a un solo día pagando más, pero porque quieren ir a ver eso, no la experiencia, que no les importe a quién van a ver. Y después sobre el final se queda un excedente, esto típico de, bueno, lanzar con alguna tarjeta, el 2x1, el descuento, etcétera, ¿no? Bueno, tiene que ver con, de alguna manera, estas ideas también que se llamaron originalmente Revenue Management, ¿no? Y ya cerrando, esto de los precios dinámicos, que ese es ya el extremo con ya no solo con Internet, sino con lo que se le llama Big Data, ¿no? Y sobre todo también la aparición de, mm, de inteligencia artificial, inclusive, en el cual se están moviendo todo el tiempo los precios. Esto que le decía, ¿ver? Donde está el Uber, bueno, acá localmente Cabify, todo el tiempo están moviéndose, no solo por la hora, por si se largó a llover, ¿no? Todo, ven que hay mucha demanda en un lugar porque es la salida de un evento público, todo está todo el tiempo y no hay nadie ahí, algoritmos atrás, ¿no? Decidiendo esos precios cambiantes dinámicos. Bueno, decíamos, es una perfección también del revenue management, ya con más poder de información y volumen de datos, ¿no? Del Big Data en las aerolíneas, en los hoteles. Bueno, con la IA ya cerrando, bueno, que esto hablamos tanto, ¿no? Para varias cosas, en esto de los pricing, el precio de venta, ya es como una frontera que eh, es impresionante lo que puede estar tallando, ¿no? Pues ya
lo que llaman machine learning, o sea, es predictivo. Ya esto de la percepción de valor tan subjetiva se la das para que la imagine y la procese la inteligencia artificial y qué elasticidad tendría cada segmento, cómo reaccionaría la competencia. Es decir, todo lo puede procesar y decidir de alguna manera la inteligencia artificial, ¿no? Este, también esto de, bueno, depende el producto, diferente precio para cada usuario, ¿no? Muchas veces también identificarán que se da de acuerdo al comportamiento que tenga ese usuario, ¿no? En el sitio y toda información de ese Big Data, de alguna manera. Eh, También esta otra frase que en algún momento creo que les dije cuando hablábamos de costos comerciales, muy del marketing, ¿no? Que cuando algo es gratis, posiblemente el producto sos vos, ¿no? Entonces, también tantas cosas gratis que hay en este contexto, sobre todo de tecnología, ¿no? De cosas online, aplicaciones y demás. Y bueno, ahí justamente por ahí está moviéndose todo esto, ¿no? Y viendo, bueno, el segmento quién es, qué tipo de consumidor es, y bueno, te lo damos gratis, después la expectativa es ganar por algún otro lado y te empiezan a ofrecer lo que detectaron que más te interesó, ¿no? Bueno, todo eso es, eh, esta frontera ya con la inteligencia artificial también lleva a límites insospechados hace poquito tiempo, ¿no es cierto? Eh, y hay una reflexión casi, ¿no? Siempre que esto que nos da tanta incertidumbre como nos va a llevar puesta es la IA, pero bueno, como pongo ahí abajo, no reemplaza el juicio estratégico del profesional, que es un poco lo que estamos queriendo lograr, sino que nos puede potenciar con datos y velocidad, ¿no? Para tomar decisiones. Y un poco a modo de cierre, esto de, podemos decir que el precio de lo que estamos hablando se tendría que mover en un óptimo entre que no sea más bajo que como piso de los costos. Sabemos que más de una mirada de costos puede haber, como decíamos, a veces nada más miramos los variables, pero costos al fin, pero tampoco más alto como techo del valor percibido por el cliente, ¿no? Que es difícil, es subjetivo, pero como gran idea debería moverse, siempre pensar que se mueva en ese rango. Eh, y bueno, vimos también no solo estas miradas de pisos y de costos y de gestión de costos, sino también de techo de precios y cómo mirarlos, sino el argentino, ¿no? La complejidad adicional que nos da la alta inflación, esa mirada atada al dólar también, al tipo de cambio, aunque no exportemos o importemos, las regulaciones que también muchas veces hay, a veces también capacidades ociosas, ¿no? Situaciones de recesiones, bueno, todo eso le dan todavía más relevancia a estos temas, ¿no? Y más complejidad. Así que, bueno, a tenerlos muy en cuenta. El mercado, ¿no? En el contexto del pricing, ya hablamos bastante también que es todo lo importante y por dónde va. Bueno, la IA y los datos, ni hablar, ¿no? Desde el revenue management hasta ya estas miradas actuales que recién estábamos analizando, ya es absolutamente en tiempo real muchas veces esto de los precios. Y bueno, como síntesis final esto, ¿no? Que el profesional en gestión de costos, en este caso, tenemos que integrar todos estos ejes, dominarlos y adaptar a cada contexto, a cada precio, a cada empresa, a cada servicio, inclusive a cada cambio de contexto, ¿no? En una misma empresa y para los mismos productos o servicios, muy dinámicamente estar atentos y con todos estos conceptos poder gestionarlos y adaptarlos convenientemente, ¿no? Bueno, mucha bibliografía, no se asusten, no le voy a pedir que lo profundicen con esto, pero bueno, saben que era para el concurso, que bueno, ahí para donde están algunos de estos temas mencionados, ¿no? Bueno, ahí terminamos. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó el tema? Fuimos medio rápido, pero bueno, eh, como en todos estos temas, mi principal motivación es que se lleven la importancia que tienen, ¿no? Para el día de mañana como profesionales que me gusta imaginarlos a todos. Este, bueno, podemos dedicarle 3 minutitos a alguna pregunta, alguna cuestión. Eh, Escucho a ver si alguien tiene algo para comentar o para, aunque sea decir que le gustó, que le pareció interesante y útil. Vamos, que va a quedar No, grabado, por mi déjame quedar bien. parte ninguna pregunta, pero estuvo muy bueno el tema. Bueno, gracias, Nicole. ¿Alguien más? ¿Algún comentario?
se sintieron identificados con cosas que seguramente para ahí no tenían un nombre técnico para ponerles, pero que, como yo digo, siempre esta materia sirve del lado del consumidor, cuando estamos del otro lado del mostrador como consumidores también, ¿no? Está bueno porque te ayuda a poner nombre a esos patrones que vos sabías que tenías, pero no sabías que era algo formal. Claro, y que del otro lado había alguien que deliberadamente estaba trabajando esas cosas, ¿no? Bueno, gracias Camila. Bueno, no sé si alguien más tiene algún aporte. Eh, y si no, pasamos ya al otro tema que vamos a ver, que tiene que ver con. Está conectado además, por eso también la decisión de verlo juntos en la misma clase, ¿no? Esto que decíamos, bueno, todo está conectado, también que estamos trabajando con los mapas conceptuales, con el chatbot de la IA, ¿no? Del curso. Eh, pero en esto hay una conexión fuerte, ¿no? También, que también tiene continuidad con el tema que venimos viendo, que es el análisis marginal, ¿no es cierto? Que lo vimos introductoriamente, para la toma de decisiones, y ahora vamos a profundizar en esa línea. Esperen que se los voy a compartir. Un segundito. Eh, Ustedes me avisan cuando ya estén viendo esta nueva. Me avisan por audio, así ya, pues ya estoy viendo pantalla completa yo. Sí, ya se ve. Perfecto, gracias. Bueno, lo voy a poner en modo presentación. Y acá lo que, lo que estamos viendo, esto no sé si se los dije cuando empezábamos, pero me estoy acordando de algo, esto que les voy a subir en un video que estamos grabando, de hecho, ahí en el cronograma como link, para esto, sobre todo de decisiones sobre precios, eso no hay nada, pero sí va a estar también esta parte de este tema que sí ya está en el renglón este de la clase, ya está abordado. Van a ver que es lo mismo, por ahí es un tema del que he hablado bastante en congresos como este que están viendo, con lo cual puede haber algún matiz de algún ejemplo, pero básicamente es el mismo tema, ¿no? Pero bueno, también lo van a encontrar en esta clase y obviamente les va a servir igual si lo ven también en la otra, ¿no? Estamos hablando acá, como ven, de aplicaciones de toma de decisiones mediante puntos de igualación de costos, PIC se llama, que sería la sigla, ¿no? Punto de igualación de costos, o desde la decisión, puntos de indiferencia. Ese contexto de análisis marginal, pero aplicado a decisiones muy estratégicas. En la teoría lo van a ver aplicado a decisiones estratégicas empresariales. Y yo siempre, en esto de también me gusta darles herramientas como consumidores que les pueden servir, eh, se puede extrapolar y aplicar a un sinfín de decisiones que uno toma como consumidores y no nos damos cuenta y que me está ofreciendo algo inoportuno. Me está ofreciendo una renovación de una suscripción de antivirus, no sé. Bueno, ahí seguimos. Entonces, les decía, eh, se puede extrapolar, de hecho yo, ahora por cuestiones también que vino también un poco acotado el cuatrimestre con tantos feriados y tantas dificultades que nos presentó, pero eh, a veces cuando lo podía dar con más antelación este tema, ahora dándoles un par de semanas me parecía que iba a ser ya muy complicado, pero suelo pedir un trabajo práctico de este tema que vamos a estar abordando, porque realmente está muy bueno para aplicarlo, ¿no? Cada uno que lo pueda aprender, ¿no? En el sentido de tomarlo como propio con H intermedia y de utilizarlo hasta como consumidores, ¿no? Eso lo vamos a ver sobre el final, inclusive ideas que salen
contarles algunos trabajos prácticos de esto que vengo ya hace bastante pidiendo, realmente cuestiones muy, muy interesantes que han aplicado, ¿no? De estas herramientas. Es análisis marginal, o sea, está todo lo que vimos conceptualmente, introductoriamente del análisis marginal, pero ya aplicado concretamente a este tipo de decisiones que básicamente son de alternativas, ¿no? Cuando generalmente uno decide entre dos alternativas. Bueno, siempre va a estar presente esto, decidir entre dos alternativas. La primera que vamos a ver es fabricar, como sinónimo de producir, ¿no? O comprar, que a veces, sobre todo cuando es un servicio, puede ser llamado tercerizar o outsourcing. Y es una decisión muy estratégica. Quiero que se metan, que no se queden con leerlo o escucharlo nada más, sino que pensemos un poquito qué estamos decidiendo para ver la trascendencia y que qué bueno tener una herramienta que nos permita, nos ayude a soportar semejantes decisiones tan trascendentales para un negocio en este caso, ¿no? Imagínense que tenemos una idea, un negocio, un bien, un servicio, que decimos, ¿qué hacemos? Ya sabemos que queremos dedicarnos a esto, pero ¿lo fabricamos nosotros o lo compramos un tercero y lo revendemos? No es menor porque eh, la decisión es muy estratégica, pues implica mucho riesgo, sobre todo nos podemos imaginar que cuando queremos fabricar, lo que implica y montar una fábrica para eso, ¿no? Y eso va a haber costos un montón de costos fijos, de amortizaciones que vayan a los costos de toda la inversión, aparte de la inversión, ¿no? De plata para comprar máquinas, instalaciones, un lugar, comprarlo o alquilarlo, donde va a funcionar, contratar un montón de personal para que operen y produzcan mano de obra, ¿no? Bueno, eh, esos son costos y ya nos podemos ir dando cuenta en la magnitud de decisión que es mucho más pesada de tomar la alternativa a fabricar. En cambio, si es comprarlo en una mochila más liviana, de hecho van a ser solo costos variables. Es bueno, como el otro tiene toda esa estructura, yo nada más que es el nivel de actividad, lo que necesite comprar porque piense o lo voy a vender y chau. Y es todo costo variable de adquisición. Eh, Ahora, ¿por qué se plantea esto? O sea, entonces, sí, ¿por qué alguien fabrica? Bueno, es un tema justamente marginal, por eso es análisis marginal. En algún punto de nivel de actividad te va a convenir y vas a absorber todos esos costos fijos que tenés fabricándolos, porque el que compra, el tema es que, está bien, es todo variable, pero en ese precio de venta para él, de compra para uno, de adquisición, no solo cubre los costos fijos, cubre también sus costos variables y una ganancia, que si lo haces vos te la podrías quedar. Entonces, ahí está, se dan cuenta de la tensión de la decisión. Bueno, es una mirada diferencial de esto que venimos hablando ya de antes. ¿Por qué? Porque vamos a mirar costos diferenciales acá para el modelo. ¿Qué implica costos diferenciales? Que son distintos en una alternativa que estoy evaluando que en la otra. O no existen en la otra o son distintos. Ahí los voy a tener en cuenta. Si existen en los dos y tienen la misma cuantía, no los voy a tomar para el modelo. ¿Por qué? No porque diga no existen, pero no, vieron como cuando uno hace una igualdad y simplifica los dos lados de la ecuación. Bueno, es lo mismo. ¿Para qué lo voy a poner si están en los dos iguales? ¿Se dan cuenta? Y esto es una alternativa no para saber qué costo vas a tener. Después, cuando tomas la decisión, capaz que vas a mirar otro costo. Esto es para ver cuál te conviene más entre estas dos alternativas en el momento de la decisión. Por eso se llama punto de indiferencia. Estás teniendo de decidir entre alternativas, ¿ok? Tremendo costo para toma de decisión a full, ¿no? Ya estamos. Bueno. Estamos de acuerdo que los costos diferenciales, los variables van a estar en los dos casos. En un lado, fabricar va a ser el de producir y en el caso de comprar va a ser todo variable, dijimos. Ahora, puede haber costos fijos que no sean diferenciales en comprar, pero eso no lo vamos a mirar. Miramos los diferenciales. Y ahí inclusive, aunque no sean de producción, porque uno diría, bueno, estoy justamente hablando de producción, costos fijos de fabricación nada más. No, diferencial dije, porque si hay, por ejemplo, que invertir tanto en la alternativa a fabricar, porque comprar hay que por ahí tomar un préstamo, ¿no? Y eso va a tener un costo financiero. Bueno, si nada más es por la alternativa a fabricar que tenés que asumir eso, lo vas a poner como costo diferencial de la alternativa a fabricar, porque en la de comprar esa mochila no la tendría, ¿se dan cuenta? Ahora, después no es un costo de producción tuyo, es financiero, ¿se dan cuenta de lo que voy? Eh, ¿Y
¿cuál no voy a tomar un ejemplo porque está en los dos y no es diferencial? A lo mejor, si fabricamos, tenemos un costo de un espacio donde tenemos el producto terminado para distribuirlo a los clientes, que ya decíamos que hay un costo inclusive de comercialización, ¿se acuerdan? Ese mismo costo, sea el alquiler o todo lo que tenga de costos ese espacio, también lo podemos tener, quizás va a ser de mercadería de reventa, pero también lo vamos a tener si compramos y revendemos, ¿se dan cuenta? Entonces, es indiferente, no es diferencial, no lo tomamos, pero no es que no exista, que no haya costos fijos en la alternativa a comprar, ¿ok? Bueno, dicho esto, siempre va a haber algo que yo lo llamo una prueba lógica, entre comillas, porque es decir, le negamos en ver algo porque si no, no hace falta avanzar en un modelo que amerite profundizarlo, porque ya podríamos tomar la decisión si no pasa esta prueba lógica. Que en esta decisión inicial, esta fabricar o comprar, vamos a meterle mucho la lupa, después no vamos a hacer todo lo mismo en todas las otras decisiones, pero sepan que está el mismo modelo, ¿no? Que vamos a profundizar ahora con esta primera decisión, ¿no? De Una fabricar o pregunta. comprar. Sí. En los, ay, perdón, en comprar, ¿no sería un costo fijo, por ejemplo, que el proveedor te ponga un stock mínimo que le tengas que comprar? Bueno, está muy buena la pregunta. Puede haber algún costo diferencial, por ejemplo, o puede ser en cuando importás, a lo mejor también aparecen cuestiones, no sé, del despacho de aduanas, ¿no? O sea, realmente la realidad puede aparecer, está muy buena la cuestión, pero son casos excepcionales que quizás los podrías contemplar. Eh, de hecho, vamos a ver cuando hay costos fijos diferenciales, vamos a ver que hay otra herramienta que vamos a llegar al final que la podés incorporar a la situación, ¿no? Que también hay costos fijos diferenciales en las dos alternativas, los podés poner y tomar la decisión igual, ¿no? O sea, el modelo lo admite, pero bueno, vamos a empezar con la idea que en general sería lo más normal pensar que no va a haber por lo menos diferenciales costos fijos de la alternativa a comprar, pero está perfecta, muy Ok. buen aporte, porque podría haberlo, pero serían más bien excepciones. ¿Estamos de acuerdo? Yo preguntaba porque a veces sé que te ponen un mínimo de compra, y bueno, más que nada por eso, porque me hacía ruido. Claro. Igual también, o sea, está muy buena y puede pasar y pasa en la realidad. Ahora, igual, de todas maneras, podemos decir que igual te está afectando a un costo, o sea, no te va a afectar ahora, cuando veamos cómo se desarrolla el modelo, lo vas a terminar de contemplar lo que te voy a decir, pero lo que te va a afectar en realidad no es las variables que vamos a tomar para tomar la decisión, sino, espera, tenemos igual costo, no es un costo fijo, es un costo variable porque es el precio que te cobran. Ahora te dicen, tenés que comprar como mínimo esto. Entonces, cuando tengamos la decisión que es tantas unidades, ese punto de indiferencia, ahí tendrías una dificultad adicional que decir, si es comprar, que me da la decisión, no fabricar, tengo que antes de tomar la decisión decir, a ver, ¿cuál es el mínimo? O sea, es como que le atravesamos un dato más. ¿Se entiende? Pero tampoco, ni siquiera hay que ir a otro modelo. Es este mismo, con esa dificultad adicional, tener en cuenta, antes de tomar la decisión, qué mínimo te puso de compra en volumen. ¿Ok? Claro, para ver cuál te sirve más, primero tendrías que tener el costo final de fabricación para compararlo, ¿no? Claro, ahora, O la, todo eso va a aparecer, es más bien, de hecho, mira, voy a ir o la cantidad de a- unidades, digo. al modelo. eh, Fíjense, ¿cómo tomamos esta decisión? ¿Se acuerdan que decíamos que hablábamos de PIC? PIC quería decir punto de igualación de costo, es decir, ¿cómo llegamos a igualando costos de las dos alternativas? Acuérdense que y esto no es que se los voy a tomar, ¿no? Pero para entender, esta fórmula que aplicamos, que es costo fijo, ¿se acuerdan que eran diferenciales solamente en principio de la alternativa fabricar? El costo de adquisición, que era variable de la alternativa a comprarlo, y el costo también unitario variable de producción, en alternativa a fabricarlo, ¿no? Con estos tres numeritos sale esta decisión tan poderosa, complicada y estratégica, ¿no? Que decíamos. Ahora, fíjense de dónde sale. Alternativa a fabricar, ¿se acuerdan como cuando explicamos de dónde venía esa fórmula básica en la introducción al análisis marginal del punto de, algunos le llaman de equilibrio, ¿no? De nivelación,
que era costos igual ingresos. Bueno, acá, ¿qué hacemos? Como es también un tema marginal, costos de alternativa a fabricar, diferenciales, igualamos con los costos alternativa a comprar, que tenemos de un lado costos fijos diferenciales, más un costo variable multiplicado por esa Q, ese nivel de actividad que queremos saber cuál es, y del otro lado de comprar solamente el costo de adquisición, que es variable, por esa Q, que lo va a afectar. Despejamos y llegamos a la fórmula, ¿ok? ¿Y esto qué nos dice? El punto donde se igualan justamente esos costos diferenciales. En este ejemplo sería 500. ¿500 qué unidades? Ese producto que estamos decidiendo, ¿ok? Ahora, ahí se abre el árbol de decisión para la decisión que queremos tomar entre las alternativas y aparece un factor que es la demanda, que es estimada. Acá también hay una complejidad que es una demanda estimada, que uno diga, a ver, y este producto en un determinado tiempo, ¿cuánto pienso que voy a vender? Y ahí termino de completar la decisión. Si la demanda fuera justo igual al que obtuve como punto de evaluación de costos, en este ejemplo 500, por eso se llama también de la decisión punto de indiferencia. Va a ser indiferente. ¿Y por qué va a ser indiferente? Bueno, acá lo tienen con una comprobación de un estado de resultados, que también tanto sirve en el análisis marginal, obviamente por costeo variable. Le agrego un precio de venta de 10 para completar el estado de resultados, porque fíjense que al no ser diferencial, en principio es lo mismo el producto a qué precio lo vendo, ¿no? Si lo fabrico o lo compro. Pero le ponemos 10 para completar el estado de resultados. ¿Y qué sería? Fabricar 10 por 500, 5000, obviamente comprar lo mismo, pero la parte variable lo voy a multiplicar esas 500 unidades de donde iguale costos por, em, dijimos acá en el ejemplo que es 6, ¿no? Entonces da 3000. La adquisición era todo variable, la de comprar, entonces da 4000, ¿no? Multiplicando por este 8 del costo de adquisición, pero al fabricar tengo que agregar esos costos fijos diferenciales, 1000 en este ejemplo, al otro no, entonces terminamos con el mismo resultado, por eso es indiferente, por supuesto que es una mirada totalmente económica financiera, ¿no? Pero sería indiferente en ese punto, justo ganaría lo mismo, nos iría igual o perderíamos lo mismo si fuéramos pesimistas o con otro precio de venta, con estas dos alternativas que estamos planteando para decidir, ¿ok? Que con este ejemplo que bueno que traías, ¿dónde cambiaría? Que si, por ejemplo, nosotros hasta ahí todo igual. Lo que pasa es que te dio, supónganse, este mismo ejemplo 500. Ahora, vos decís, no, la demanda sería este, 400, supónganse. Estamos en el terreno de que nos conviene comprar, ¿no? La demanda menor al punto de igualación de costos, 400 menor a 500. Ahora, ¿qué pasa? Ahí por ahí te topás con que el proveedor, con todos esos datos que te dijo, no, sí, pero mínimo me tenés que comprar 600. Bueno, entonces no es factible. Se ve dónde aparecería esa dificultad tan buena que trajiste con la pregunta. Sí, sí, gracias. No, a vos. Bueno, acá la tengo, está inmiscuida en el público. ¿Vieron como cuando en el teatro que hay público plantado para hacer más dinámico? Como va a quedar grabado, ahí justo vi una pregunta, la verdad que es muy buena. Hasta está bueno para ponerle un ejercicio, ¿no? No se asusten, no lo voy a hacer. Tanto no. Pero es una dificultad, si no te van a odiar en vez de, pero está buenísimo porque aparecería en este momento, ¿no? En la decisión. Es como una etapa más que podría llegar a aparecer, ¿no? En ese contexto. Bueno, y ustedes dirán a esta altura, bueno, pero no es muy, acá lo resalto, ¿no? De lo que estamos mirando, ¿no? Demanda igual al PIC, con una demanda de 500, pero se llama punto de indiferencia, ¿no? Pero como todo esto del análisis marginal, la utilidad, así como en el punto ese que decíamos break-even point, ¿no? Punto de quiebre, como se llama en inglés, en esto también es un árbol de decisión, lo que le da la utilidad, porque sería una anécdota justo que daría 500. Ahora, por arriba me va a convenir, si pienso que la demanda va a ser superior, fabricar en este caso, porque no solo voy a cubrir los costos fijos esos adicionales, sino marginalmente empezar a ganar más. Ahora, por debajo no me conviene comprar, no llego ni a cubrir, sino en esos niveles de actividad, los costos fijos diferenciales que tiene la alternativa a fabricar. ¿Ok? Esto es lo que le digo, no lo voy a poner en cada decisión, pero sepan que podríamos ser en cada uno esto mismo, ¿no? De dónde sale la fórmula, el ejemplo, el árbol de decisión y la comprobación con un estado de resultados.
Y a esta altura ustedes con mucha razón me podrían preguntar, la prueba lógica, ¿no? Voy a volver un segundito atrás. Esta prueba lógica que amerita seguir profundizando, ¿no es medio como que es lógico que siempre se dé y que haya que aplicar esto que acabamos de ver? Porque, ¿cómo se podría no dar? Implicaría que el costo solamente variable del que lo fabrique sea mayor al costo, no menor, sino mayor al costo que dijimos que es todo variable en principio al que se lo estamos adquiriendo. Y vos decís, pará, está haciendo mal las cosas, calcula mal sus costos para que se dé. Y no, por supuesto que puede pasar por eso, pero pasa muchas veces cuando adquirir implica importar. Es decir, lo hace otro, pero lo hace en otro país. Y si lo hace en otro país, a lo mejor por temas de escala, paradigmáticamente piensen en China, puede ser que en ese precio que es más bajo que solamente el costo que teníamos variable de fabricarlo, sin incluir fijo ni ganancia, y sí, el otro está en ese precio que es menor, está cubriendo costos variables, costos fijos que por escala seguramente están mucho más absorbidos, ¿no? Por este que tiene una escala enorme para abastecer a todo el mundo, y además otros costos impositivos, laborales. Entonces, eh, dependiendo mucho justamente del tipo de cambio, en qué momento esté, en muchas situaciones de Argentina se da que no pase esta prueba lógica, ¿no? Miren cuando se quejan, bueno, es mejor importar el producto, que bueno, eso genera consecuencias en la industria nacional y en el empleo. Bueno, obviamente esto excede completamente el abordaje que le queremos y le podemos dar, pero fíjense que está en juego con herramientas también, su evaluación muy técnicas que estamos viendo ahora, ¿no? Bueno, y volvemos a esto y vamos a dar un paso y ahora les voy a contar, a veces esto lo empiezo como, pero sí va a llevar más tiempo, ¿no? Tipo un storytelling, ¿no? Para para que agarrar la atención, pero algo que me pasó en verdad, ¿no? Se los voy a contar rápidamente. Cuando yo ya les conté que estuve trabajando muchos años en México y cuando al poco tiempo, ¿no? Ni un año había pasado de que había entrado, apareció una situación que era a ver si la relacionan con esta, ¿no? Pero se lo voy a contar así como para que ustedes qué harían y cómo la podrían relacionar o no con esto que estamos viendo. La situación es la siguiente. La empresa, como les conté, se dedicaba a vender desayunos escolares, leche en esos tetras, ¿no? Esos envases asépticos, marca líder Tetra Pak, ¿no? De que ya hablamos también cuando hablábamos de envases. El cuartito, ¿no? De la porción individual en desayunos en planes escolares en diferentes estados, ¿no? Provincias sería acá. Había varias líneas de producción que hacían eso, 4, pero apareció una inquietud muy estratégica que era, se está vendiendo el litro también, como el que uno compra en el supermercado, ¿vieron? Pero ¿qué pasaba? No eran las máquinas que podías hacer un switch y ahora fabriquemos litro, era una nueva línea de producción, una inversión muy cuantiosa. Ahora le voy a relacionar con el ejemplo que les voy a poner, que es tal cual el que presenté para tomar esa decisión, pero eran un par de millones de dólares largos para que vean la trascendencia y qué respuestas puede dar tres numeritos tan inocentes, ¿no? Parece, nos pueden solucionar una solución a una decisión muy compleja y estratégica y riesgosa. Pero la situación es la siguiente, ¿no? Imagínense, ustedes están recién llegados a otro país, tienen que demostrar, o al revés, ¿no? Que digan, ¿para qué lo trajimos? Che, es que tenlo con una patada, ¿no? Ni que se ahorre el vuelo de avión. Y claro, había esta posibilidad de vender litro, ya se estaba vendiendo litro, de hecho, pero como no había una máquina, ¿qué se hacía? Esa demanda se capturaba maquilando, se llama en mexicano, digamos, en español, que es a un tercero que tiene las máquinas, en este caso de litro, le dabas tu diseño, todo, y decía, mandame tantos litros, y era un costo variable el que te cobraba, y si podías venderlo un poquito más alto, bueno, ganabas algo más de plata. Ese era el modelo que había hasta ese momento. Y apareció la pregunta que lógicamente tenía que aparecer en algún momento, muy estratégica, es, ¿y si lo fabricamos nosotros? ¿No nos podríamos quedar con la ganancia que seguramente tiene ese proveedor adicional en ese precio de venta que nos está dando, que para nosotros es el precio de adquisición, ¿no? Por comprarlo y revenderlo. Muy lógica esa pregunta, pero que tenía respuestas muy subjetivas. Estábamos reunidos para hacer una idea
el gerente comercial, allá llaman directores, ¿no? Director comercial, que vieron que siempre son optimistas, suelen ser los comerciales, decía, sí, imagínense, si ya estoy vendiendo sin tener la fábrica, sin fabricar nosotros, si hago, inundo el mercado con litro de leche, ¿no? Sí, vamos para adelante, muy entusiasmado con la decisión alternativa, fabricar, que implicaba invertir, ¿no? Toda esta palada de plata. De producción también quería tener chiche nuevo, ¿no? La nueva línea de producción también le gustaba la idea iba por la idea de fabricar. Ahora, además de mí, que yo era la mirada más financiera y de costos, estaba el principal dueño, ¿no? Que era el que le dolía el bolsillo. Entonces decía, estamos todos muy contentos, pero yo no estoy tan convencido. Es muy riesgosa, muy significativa la inversión de fabricar, ¿no? Lo otro es, como decíamos, una mochila muy liviana. Bueno, la cuestión es que, fíjense, son decisiones que se pueden tomar, pero se van a tomar en un terreno subjetivo y normalmente, ¿no? Entonces, yo ya conocí esta herramienta, pero bueno, nunca la había aplicado en un contexto tan estratégico y de tanta significatividad, ¿no? Con el contexto que le estoy contando en primera persona. Pero me la jugué, dije, miren, ya era tarde, bueno, todo el día sin ponernos de acuerdo, dije, mañana nos juntamos de vuelta frescos, puedo asegurar que en minutos nos ponemos de acuerdo. Me miraban como diciendo, este argentino, ¿qué se cree? ¿Qué iba a traer? Si no nos pusimos de acuerdo en todo el día, imposible. Yo tenía en mente esto, ¿no? Lo que sí le dije al comercial, porque si no puede ser que parezca después con el diario del lunes, como se dice, ¿no? Mirando para atrás que estaba mal la decisión, y por ahí lo que estaba mal era esto que hay que estimar la demanda. Es un dato que uno va a poner, pero es un dato subjetivo proyectado, que nadie tiene la bola de cristal. Entonces le dije, mira, lo único que te voy a pedir es que para mañana traigas algo muy sencillo. La demanda en un año de litros de leche y traerla en 3 escenarios. Optimista, ¿cuánto venderíamos litros optimista en un año? Pesimista y un intermedio neutro. Con eso yo te puedo asegurar, les puedo asegurar a todos que en un ratito nos ponemos de acuerdo. Bueno, me la jugué, me puse a hacer esta presentación, que al día siguiente proyecté ahí en esa sala de juntas, como le llaman en México, la sala de reuniones. Lo puse igual, de hecho, si le cambié acá, creo que le cambié la palabra maquila para que se entienda, ¿no? Pero ahí le había puesto maquila, que es como le llama a esto de comprar, ¿no? Maquilar, ¿no? Sería. Bueno, era un Excel esto, le expliqué esto es fórmula para que se entienda alguien que no tiene ningún concepto como tienen ustedes ya de análisis marginal ni nada, pero es muy intuitivo, ¿no? A ver, costo de fabricarlo y costo de comprarlo. ¿Cuál es? Costo de comprarlo ya lo teníamos. ¿Cuánto le estamos pagando al proveedor? En ese momento eran pesos mexicanos, 7,35 por cada litro, ¿no? que nos fabricaba. Y el otro lado, 5,80 fue fácil el costo variable al proveedor, que también era Tetra Pak. Y el envase de litro, ¿cuánto nos cobras? Más bajo, obviamente. La leche era lo mismo, porque el contenido no cambiaba. 5,80, ¿no? O sea, acuérdense, diferencial nomás. Costos fijos adicionales, ¿ahí qué hay? Como había dicho, la demanda se la pedí para un año, anuales. ¿Cuánto? Y bueno, ahí 2.140.000 que eran pesos mexicanos. Pero ¿por qué les digo que era dólares? Porque esto, casi todo que es inversión en bienes de uso, instalaciones, maquinarias, todo esto que decíamos, ¿no? Pero además lo financiero. No es que iba a poner la plata de golpe. Y lo financiero era más o menos esa plata, ¿por qué? Porque si uno amortiza en 10 años esas cosas, era como que era 10 veces más. Y en ese momento me acuerdo que el dólar estaba aproximadamente ganado por los 10, ahora está como casi el doble, ¿no? Pero estamos hablando del año 2009, por ahí, para ponerlos en contexto. Bueno, ¿qué dio? Esto en pesos mexicanos, que era la amortización de todo eso, el costo financiero, que la tasa más o menos era un 10%, justo también casualmente. Entonces, uno podía asumir que era 10 veces más como inversión, ¿se dan cuenta? Porque acá uno está la amortización, que es un 10%, con una vida útil de 10 años, casi todos esos costos fijos diferenciales. Entonces, estamos hablando de 20 millones de pesos mexicanos o más, que a 10 eran más de 2 millones de dólares, ¿no? Para ponerlos en contexto en cualquier decisión va a servir, pero puede soportar una decisión tan pesada, ¿se dan cuenta? Bueno, efectivamente, ¿qué proyecté? Esto, muy sentido común, 1,380, 6,45, 1 millón. ¿Qué hice ahí? Levanté la mano y le digo, ¿cuánto lo que te pedía el comercial? Decime el pesimista. Un número, ¿no? Que estaba por arriba de ese 1,380. Y le digo, ¿cómo lo pensaste ese pesimista? Me dice, no, pesimista es lo que ya estamos vendiendo sin tener esa máquina. Bueno, se supone que mínimo puedas replicar ese volumen, ¿se dan cuenta? Y ya está. Ahí lo miré al que estaba más, lógicamente, más escéptico, que era el dueño principal, el accionista,
y dale, vamos para adelante. O sea, la incertidumbre no se borra por completo cuando tomamos decisiones, pero fíjense, esta herramienta la llevó al mínimo, ¿no? Y realmente fue una decisión que a lo largo del tiempo siempre fue mejor en la medida que justamente el nivel de actividad superara ese, ¿no? Porque si no, no está mal el modelo, sino que está mal lo que se tomó, ¿no? Eh, y acá, antes de completar y ir a un par de decisiones más, quiero reflexionar un poquito más, ahora que ya vieron, ¿no? Los completé con este ejemplo de storytelling, ¿no? En primera persona. Eh, Algunas cuestiones más precisas que hay que tener en cuenta, ¿no? Y esto también pensándolo si el día de mañana, si quieren aplicar estas herramientas tan poderosas y sencillas, ¿no? Pero cuestiones donde a veces se mete la pata. Fíjense que en la fórmula esta anterior decíamos, acá se los voy a, perdón, se los voy a marcar con el puntero. Vieron que acá llegamos a este ejemplo que daba 500, o el número que fuera, ¿no? Pero a de vuelta les voy a pedir que así, que se metan así, como si ustedes estuvieran en la piel así de tener que usarlo y decidir así en contextos tan desafiantes. Si fuera el negocio de ustedes inclusive, y están aplicando esto tan interesante para tomar decisiones. Ahora les dio ni siquiera 500 que dijimos que es punto de indiferencia para la decisión, lógicamente, por esto que comprobamos con el estado de resultados. Si les dio 500, o sea, el terreno ya de fabricarlo, ¿no? 500 y algo, poquito por arriba, pero ya en el terreno de la decisión sería fabricarlo, en esa demanda estimada con la que completan la decisión. ¿Ustedes tomarían la decisión de fabricarlos entendiendo el riesgo que hay de toda la inversión que hay que hacer detrás cuando están tan cerquita del punto de indiferencia o si estuviera un poco más abajo, eso que es una variable, digamos, que no está tallada en piedra, es una estimación, la demanda? Decís, che, si le erré y finalmente hice toda esa inversión y no, estamos un poquito por debajo al final y era mejor no asumir todo ese riesgo, esa inversión y había que comprar y revender. ¿Me siguen la situación? ¿No les pasaría la decisión? Depende de la cantidad de unidades que haya que fabricar para mí. O vender, no sé. Y es lo que, pero ya lo tenés, o sea, pero es una estimación, ¿se dan cuenta? Nadie tiene la bola de cristal, saber cuánto vas a vender. Lo tenés que estimar para tomar la decisión. Ahora, te dio esa estimación, eh, te dio en el terreno que el modelo te dice, te conviene fabricar más de 500, pero 505, 510. Ni les digo indiferente, ¿no? También sería el caso. Indiferente, bueno, indiferente, claramente no seguiríamos comprando para no asumir todo ese riesgo de algo que hay una variable, que no solo es esa, también la variable de costos. A veces también estamos estimando cosas, ¿no? Que pueden darse o no darse en la medida que las imaginamos o las aterrizamos para tomar la decisión. Entonces, con todo ese contexto, ¿no están de acuerdo en que es difícil aún respetar este árbol de decisión cuando estamos en el terreno de fabricar, pero muy cerquita del punto de indiferencia? ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Bueno, y ahí entonces es donde sirve mucho dos cosas. Esto que le decía en el ejemplo, ¿se acuerdan que yo que le pregunté al comercial antes de decirle nos vamos mañana y lo resolvemos rápido? ¿Qué le pedí? ¿Se acuerdan? La demanda esperada en un año, en un caso optimista, normal y pesimista. Exactamente. Esos escenarios, que no deja de ser escenario optimista, pesimista, neutro, más probable, menos probable, no importa cómo se mire, nos van a ayudar mucho. No van a eliminar, por supuesto, cuando estamos siempre en cualquier decisión, hay cosas del futuro que es una incertidumbre que no se puede eliminar por completo, pero trabajar con escenarios nos va a ayudar mucho. ¿Y cuál le pregunté al día siguiente para cuando proyecté este y se tomó la decisión realmente en minutos? ¿Cuál le pregunté de esas tres? A ver si me siguieron en el storytelling. La pesimista, ¿no? O sea que el caso, lo que ya mandas a fabricar. Exactamente. ¿Por qué? Porque decís, no eliminar la incertidumbre, pero si ya que implica el pesimista eso, que menos es muy difícil. ¿No? Si ya soporta, estás en el terreno de fabricar con lo pesimista, y bueno, ahí hasta los que le duele el bolsillo la toman entendiendo el modelo de la decisión, eh, lo pueden asumir, ¿se dan cuenta?
Entonces, ese es una escenario, ¿no? Eso va a ayudar mucho para la demanda, sobre todo, ¿no? Que es lo más incierto, ¿no? Como hablábamos inclusive cuando estábamos hablando justamente antes de precios, ¿no? Y decisiones de precios. Yo Ahora, tengo después, otra pregunta, perdón. sí, sí, sí. Por ejemplo, si vos tenés un presupuesto y te conviene comprar, o sea, gastás menos comprando, ¿qué se hace con la ganancia esa que te sobra? O sea, a la larga no terminaría siendo una pérdida, o sea, no te convendría fabricar que comprar. Em, no entiendo el tema del tiempo ahí, del factor tiempo, digamos. A ver, no te terminé de seguir el razonamiento. Vos decís, vamos por la alternativa a fabricar, ¿no? No, o sea, yo tengo un presupuesto Sí, y si compro, o sea, me conviene comprar porque gasto menos. sí. Entonces, si yo resto el presupuesto con el costo de la compra, el resultado ese, a la larga no sería una pérdida comprar. No, una ganancia, pues si vos tenías presupuestado más y gastaste menos, esa diferencia, en principio te la podrías quedar en el bolsillo como ganancia, ¿no? No sé si te estoy siguiendo bien el razonamiento. O sea, miralo Eh, como negocio, no como sos empleado encargado del sector compra. No sé si por ahí va por ahí la cosa, ¿no? no, creo que no sé cómo explicar lo que había pensado, pero bueno, no importa, ya está. Perdón. No. Después, no sé, no lo termino, pero si se te ocurre explicarme de otra manera, pues, seguramente está buena la inquietud, pero no la termino de aterrizar para poder analizarla. Eh, Volviendo a esto, fíjense, la demanda entonces está tallando, es lo más subjetivo, pero bueno, es central, con escenarios nos va a ayudar mucho. Y después lo otro es, que no es menor, poner mismo, podríamos decir, horizonte temporal de acumulación, porque si no esperas con manzana, ¿para qué? Para la demanda y para los costos fijos del numerador de la fórmula. Es decir, si la demanda fue un año, los 500 eran, o los litros que vimos en el ejemplo este de México que les contaba, eran para un año, yo en los costos fijos tengo que acumular los costos fijos de un año, o sea, las amortizaciones de un año, los intereses de costos financieros de un año, ¿me siguen? Si hice un mes para uno y un año para otro, espera con manzana, está todo perfecto el modelo y la decisión va a ser un desastre porque no tuve en cuenta eso, ¿ok? Entonces, mismo, costos fijos, lo otro no, porque no necesita unidad de acumulación de tiempo, pero en los costos fijos sí, que es el numerador de la fórmula, y en la demanda estimada también, que sea la misma. Aunque sea la misma va a alcanzar para que esté bien conceptualmente. Ahora, si me preguntan qué sugiero, mínimo un año, ¿por qué? Porque sobre todo en negocios estacionales, si la tomo con un mes de demanda y un mes de costos fijos, por ahí es más fácil de calcular, pero paradigmáticamente siempre les traigo el ejemplo de la heladería, que se ve rápidamente. Si tomo con la demanda del verano, siempre voy a decidir qué buena idea fabricar helado y en los meses de invierno me estoy agarrando la cabeza, ¿se dan cuenta? Entonces, si agarro todo un año, agarro los picos buenos y malos de esta estacionalidad y es mucho mejor referencia, mínimo un año entonces. Y si es más, mejor. Yo en este caso le dije realmente es un año, pero porque por la dinámica del tiempo y todo, me parecía más difícil pedirle de un día para el otro traer una demanda para 10 años, ¿no? Ya tenía en cuenta el ciclo de vida del producto, cuestiones que a ustedes seguramente ya de otras materias también les suena, pero en realidad es mejor si es una inversión que por ahí justamente si la vida útil es 10 años, es porque es una inversión que va a durar 10 años. Entonces, tendríamos que ver la demanda mejor todavía de 10 años, que por ahí no es lineal de la del primer año. ¿Me siguen? Va a darle más fortaleza todavía esa decisión en la parte más subjetiva que tiene de la estimación. Entonces, técnicamente, mismo horizonte temporal, mínimo un año por tema de estacionalidad, y si es más, mejor, va a ser más todavía más robusta la decisión, aunque siempre haya la subjetividad de cosas que son estimadas del futuro. ¿Ok? Profe, antes de que continúe, justamente, aquí, o Sí. sea, sí le seguí el storytelling, todo, pero al final, justo cuando le dieron estos 1.380.000, allí, o sea, sé que la decisión fue como de que sí, avancemos, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo interpreto 1.380.000 que fue el sí, el vamos, adelante?
Perfecto, mira, esto es la fórmula explicada, ¿no? Esa misma que llegamos antes, ¿no? Por igualar los costos de las alternativas, en este caso aplicada a esta situación, y da cantidad. En este caso, como eran litros, todo lo que está, siempre acuérdense que esto va a estar dando litros. Si estuviera mirando algo que es horas, esto va a ser horas, ¿no? Aunque sea pesos todo lo que hay en la fórmula, justamente de eso que estoy decidiendo alternativas, me va a dar la unidad de medida de esa alternativa en física, en litros, en unidad de producto, lo que sea. En este caso, como eran litros, litros de leche. Entonces, ¿se acuerdan que esto le da un punto de igualación de costos? En esto es igual en los costos de las alternativas. En este caso, fabricar o comprar los litros de leche. Entonces, ¿qué le pregunté? Ahí está explicado un poquito, ¿no? Pero, eh, ¿qué le pregunté al comercial? La pesimista, como iba por arriba, necesité más, ¿no? Por ahí, si no, tenemos que profundizarlo un poco más. Pero ya la pesimista, en su estimación de demanda anual, porque esto era anual, era superior. Entonces, ¿qué implica que sea superior? Que aún siendo pesimista, o sea, peor no se va a dar, estás en el terreno de que la demanda es superior al pic. Y vieron que acá estaba el árbol de decisión. Demanda superior al pic, conviene fabricar. Ahora, ¿por qué conviene fabricar? Es un tema marginal, como todo esto análisis marginal. Porque esta diferencia que tenés por el lado variable, el denominador de la fórmula, ya por arriba de ese pic, como los costos fijos siguen siendo los mismos, lo que está en el numerador, empezás a tener una ventaja diferencial, que además obviamente la verificarías que cada vez vas ganando más por encima en la alternativa fábrica que haga igual, pues justo la demanda igual al punto de indiferencia. Si acá hacen la comprobación en una demanda por arriba, que te va a dar que la columna fabricar da un resultado mayor al de la columna comprar. Si estás con una demanda por debajo, esto lo pueden hacer ustedes después, ¿no? Para curiosidad, para terminar de consolidar lo que estamos hablando. Si está por debajo, o sea, 4,99 o menos, cuando hagan un estado de resultados con ese nivel de ventas, van a ver que la columna comprar va a tener un resultado mayor al de fabricar. Eso es lo que está en juego, pero acá de una manera muy intuitiva para alguien que no había aprendido nada previo, ¿no? Eh, y bueno, y ahí sale la decisión. Ya lo entendí. Entonces eso quiere decir que la demanda mínima o pesimista era mayor a este 1.380.000, Claro, ¿no? exacto. Ah, El punto perfecto. de igualación de costos, ¿no? El PIC. ¿Se acuerdan que decíamos? La herramienta desde cómo obtenemos la herramienta para tomar la decisión, se llama PIC, punto de evaluación de costos. Ahora, desde la decisión es porque agregándole después una demanda estimada, lo miro como un punto de indiferencia, porque justo si esa demanda estimada es igual a ese PIC, serían, por lo menos numéricamente, como una abstracción, porque decir en realidad para un parteaguas, para un árbol de decisión es indiferente, ganaría lo mismo, tendría el mismo resultado. Pero me des ese árbol de decisión por arriba, que sería el caso este del ejemplo, me conviene fabricar porque los costos siguen siendo fijos y gano marginalmente la ventaja por el lado variable y por debajo no. ¿Por qué le decía que en la prueba lógica hay que pasarla para que amerite toda esta profundización que estuvimos viendo? ¿Qué implicaría que no la pasa? Que si tenés además de que se pueda dar en la importación, pero conceptualmente que, che, pará, ya sabemos que va a convenir siempre comprar, no fabricar, porque si ya por el lado variable es menor comprarlo o importarlo, sería el caso más realista, y encima la otra alternativa, que ya es peor por el lado variable, además le tengo que sumar la mochila de costos fijos adicionales diferenciales, ya está, ya sé que me conviene la otra alternativa que es comprar, ¿se dan cuenta? O tercerizar. No merita ninguna profundización, ¿ok? Bueno, y acá lo resumí en todo el modelo que vimos para que después vean que se replica en otras cuestiones. Lo resumí en esto, ¿no? Decisión, la que estuvimos viendo, alternativas planteadas desde una mirada diferencial, en este caso fabricar y comprar. La prueba esa lógica que amerita profundizar o no, si no se da, ya está, sabemos cómo tenemos que decidir. En este caso, el costo variable de fabricación que sea menor al variable solamente de adquirirlo, que es el único que hay en principio, y que puede ocurrir, que no es hipotético que alguien está calculando mal los costos para que no se diera cuando es importar, ¿no? Sobre todo en algunos momentos de tipo de cambio más bajo. La fórmula, el ejemplito y la decisión como árbol de decisión. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Directamente vamos a mirar algunas otras decisiones y cómo se verían ya con esto, pero sepan que atrás está todo eso que vimos, lo podríamos también ver perfectamente, ¿no? Como comprobación de dónde sale la fórmula con esa igualación, todo lo mismo.
Selecciona entre equipos o tecnologías alternativas. Fíjense que acá es una subdivisión de lo anterior, porque ya decidimos fabricarlo, pero puede haber dos equipos, dos tecnologías con dos proveedores diferentes que tienen costos fijos también diferenciales y costos variables diferenciales. O podría ser algún ejemplo como este que hablábamos al principio. Cualquier cuestión que tenga, siempre acuérdense que es diferencial, de determinados costos variables ya los teníamos en la anterior decisión, pero también fijos, acá está el modelo, cómo lo incorporamos esa dificultad en el modelo, ¿no? Acá hay una prueba lógica, es la alternativa con mayor costo fijo, que ahora son diferentes, las dos alternativas, sea la que me proporcione menor costo variable, si no ya está. Si por el lado de los costos fijos los variables es menor en la misma alternativa, ya no tengo que profundizar ni nada, ya está, esa es la que me conviene. ¿Se dan cuenta? La fórmula es esta, acá fíjense que está cruzado, eso es lo importante, porque esta sería la 1 sería la que tiene más costo fijo para que no dé un valor negativo, pero es el más alto, no me conviene por el lado fijo, pero fíjense que poniéndola en el segundo término implica que es, para que no quede negativo, es menor por el lado variable, o sea, no me conviene por el fijo, pero sí por el variable y la otra viceversa. Bueno, ahí también va a ser un nivel de actividad el que me va a dar la respuesta. En este ejemplo le agregamos, qué sé yo, 1500 a la otra alternativa y 8 de costo, bueno, me da 250 unidades y un árbol de decisión que también, justo si la demanda fuera igual para ese producto indiferente, por arriba la alternativa con más costos fijos, pero con menor costo variable, que por esa idea marginal, ya en esos niveles, a partir de ese nivel de diferencia para arriba me va a convenir, porque el fijo va a seguir siendo el mismo, o los fijos en este caso, las dos alternativas, y la demanda por debajo me va a convenir la alternativa con menor costo fijo, con menor mochila, aunque tenga un costo variable mayor. ¿Ok? Esto se da mucho también para extrapolarlo a determinadas decisiones, ¿no? Muchas que tienen también del lado fijo costos diferenciales, ¿no? Que es el modelo, acuérdense, siempre es lo diferencial, lo que hay que poner en la cuenta de alguna manera para decidir. Y después fíjense que en realidad muchas veces estos son una subdivisión de la primera decisión. Y acá voy a terminar el storytelling en realidad, porque una vez decidido fabricar, se apareció otra pregunta posteriormente, que fue, espera, ¿se acuerdan que decía Tetra Pak era un monopolio? Justo ahí apareció una marca alemana, así con Biblock, que para meterse en el mercado tenía la tapita rosca. ¿Vieron que ahora casi todos la tienen? Antes era el tijeretazo, ¿se acuerdan? En el brick, que era como lo que tenía Tetra Pak en ese momento. Ellos para meterse en el mercado tenían la tapita roja, la competencia, estos alemanes de SIG, ¿no? Que ustedes, si miran abajo de los cosos, van a ver que o dice SIG o dice Tetra Pak. Prácticamente son, ahora hablando de esto, no es monopolio a nivel mundial, sino sería un oligopolio de dos oferentes, ¿no? Hay alguno más por ahí, pero este, había una posibilidad de alternativa. Para lo mismo, un litro de leche fabricado, ¿se dan cuenta? Pero acá que había la posibilidad de complejizar más el modelo, porque era el anterior, pues decir, tenía costos fijos diferentes, sí, las máquinas y las amortizaciones iban a ser diferentes, las cobraba Tetra Pak de estos nuevos. Y el envase, que era la parte variable, también era diferente. Podía asumir el anterior modelo, pero había una dificultad más, que es, che, con ese chiche de la tapa rosca, es un litro de leche, el mismo producto. ¿No podría, ahora con ese chiche nuevo, ahora por ella no, venderlo un poquito más caro? Diferenciarlo también por la venta. Esto me lo daba una sola alternativa, la que tenía tapa rosca. Bueno, se puede también abordar agregarle en el modelo esa complejidad, pero ahí ya estamos hablando de PIR, fíjense, aunque se le llama PIC, ahí hablamos ya resultados, porque tenemos que meter todo lo que está en juego diferente: precio de venta, costo variable y costo fijo. ¿Y cuál es la fórmula? Bueno, ahí costo fijo lo mismo, pero fíjense en el denominador, ya no pongo costo variable, pongo contribución marginal. ¿Y qué tiene la contribución marginal unitaria? Precio de venta, que ahora es diferente, y costo variable, que también era diferente. ¿Ok? Y ahí es lógico que no esté cruzado. ¿Por qué? Pues obviamente costos fijos va a ser el más alto, el que no me conviene, pero primero pongo la contribución marginal. Como acá hay precio de venta, me conviene que sea más alta. Ya no estamos hablando de costos. Entonces ahí se da la prueba lógica, la respeta la fórmula, acá sí, sin cruzar las alternativas, y me va a dar como resultado con este ejemplito también un árbol de decisión, obviamente con lo mismo, ¿no? Una indiferencia y por arriba, en este caso, la alternativa siempre con más costos fijos, porque antes de ser fijos, lo marginal me permite que esa contribución marginal, en este caso mejor, sea más conveniente, y por debajo de ese PIR o PIC o PIR, en este caso, de resultados, me convenga la alternativa que decíamos con menor costo fijo, ¿no? Aunque sea menor contribución marginal.
Bueno, este fue el caso, ¿no? Y finalmente se decidió, sobre todo por el tema de los costos financieros, ir por esta empresa nueva, ¿no? En aquel momento, para terminar también el cuento del storytelling, pero miren todas las decisiones con estos numeritos, ¿no? Con 3 numeritos locos, qué poderosas pueden ser las decisiones que abordamos. Y por último, ya cerrando, esto que le decía, ¿no? Que no les pido en este caso el trabajo práctico, pero miren, para que les quede una idea, ¿no? De dónde lo pueden aplicar. Miren, decisiones sobre movilidad personal. Comprar un auto naftero o gasolero. ¿Vieron? Mismo modelo que yo. La nafta no cuesta igual el litro. Acá te va a dar kilómetros a lo mejor recorridos. También hay un tema de rendimiento del componente físico, ¿no? No solo es más barato el litro, sino cuánto puedo recorrer. Todo eso está en juego y nos va a permitir, de acuerdo a la demanda, cuál sería, cuánto pienso usarlo en un año. Ahí tienen, aplicando esto como del otro lado mostrado como consumidores, este tipo de miradas. Calefacción hogareña. Quiero comprarme una estufa o un split, un tiro balanceado, un caloventor, termotanque eléctrico o a gas. Bueno, todo esto hay costos diferentes en cada uno y los puedo asumir con este tipo de herramientas. Prestadores de servicios, telefonía celular por abono, prepago, lavarropas o mandar la ropa al lavadero. Miren, cuestiones re cotidianas que por ahí todos tienen y que las toman igual, pero las podrían tomar de esta manera, ¿no? Y de una manera mucho más asertiva o aterrizada, por lo menos. Consorcio de edificios, vieron que ahora están los tótem para reemplazar el de seguridad, el encargado permanente o un servicio de limpieza. Bueno, también muy útil para este tipo de decisiones. Consumos como agua en botellas o poner un filtro de agua, la máquina de café en cápsulas por posish, bueno, etcétera. Alguno me presentó comprar cerveza o elaborarla artesanalmente, ¿no? Muy interesante. Eh, este fue tremendo, ¿no? Un trabajo muy, muy completo que es un fabricar o comprar. ¿Vieron las criptomonedas que uno puede comprarlas en el mercado? Tiene tipo el Bitcoin, tiene un precio de mercado, pero también las puede minar. Tiene que invertir en energía, en máquinas, computadoras, tiempo, etcétera. Bueno, metió todo eso en el modelo y no es que hacer un fabricar o comprar. Ahí comprar es comprar en el mercado el Bitcoin, lo comparás con ese precio o lo que te da de fabricarla, ¿no? Muy interesante puede ser. Pero mira hasta dónde podemos llegar con estas miradas. Impresora láser o inyección de tinta. También entra muy en juego acá el tema del rendimiento. Porque uno diría, para lado fijo y variable me conviene inyección de tinta si no veníamos al rendimiento. Porque decís, más cara la láser, obviamente. El cartucho también es más caro. ¿Y por qué la escribanía o la casa de fotocopia tiene láser? Y por un tema de esto, de nivel de actividad y de rendimiento. Esto es por copia y el cartucho es más barato, pero vieron, medio en broma digo, ya pones esa página de prueba y ya tenés que comprar otro nuevo, ¿vieron? En cambio, el láser es más caro, pero te rinde un montón de copias. Bueno, en el unitario tenés que impactarlo y ahí te va a dar que pasa la prueba lógica y aplicar todo esto, ¿no? Así que bueno, creo que estamos ya también en tiempo. Terminamos ahí. Sí, justo son las 3. Bueno, espero que les haya gustado. Llegamos a verlo todo. Lo que no nos quedó tiempo es para las notas. Pero vamos a hacer esto. Yo inmediatamente se las voy a subir en un PDF al campus, ahora cortando. Si puedo, si me dejan un minuto, así como por lo menos paneo general, y después cada uno, como quien dice, que se ponga el saco o no de este comentario, ¿no? Le voy a hablar, como decimos, al promedio. Encontré bastantes mejores notas en la práctica, varios 10 inclusive, que en la teoría. Muchas veces se da, esto se lo digo más porque también, la verdad les tengo que decir también que les tomé un práctico, creo que el más fácil que he tomado en años. Vieron que había, de todos los temas era como muy fácil, ¿no? La distribución era hasta la secundaria nomás. Poner un ejercicio de ABC, que hay muy pocos lugares donde equivocarse si lo practicaron. El de modelos también está bastante simplificado. O sea, dentro de lo que se podía evaluar, fue con un nivel de dificultad bastante sencillo, digamos, o por lo menos comparándolo con otros exámenes de otras oportunidades. Pero bueno, muchos respondieron bien, por supuesto que hubo también varios bochazos, pero digo, hubo varios inclusive de 10, ¿no? O sea que en ese sentido, la teoría mucho más abajo, en esto como reflexión, y ya vieron que se los voy anticipando, pasa siempre. Acuérdense que hasta los que tienen 2 bochazos, la nota recuperatoria los reemplaza. Por supuesto que tienen que ir primero en esto, tienen 2 semanas por delante, tienen el feriado del lunes.
tienen todas las herramientas, tienen el chatbot institucional para preguntar. Yo los trago prácticos para que pierdan el miedo y tomen el gusto, pero no para que lo usen nada más que para eso. Es para que lo usen para todo, ¿no? Teniendo esa enorme facilidad nueva que tienen, por lo menos en este curso, está curada para usarlo, ¿no? Para prepararse. Tienen los videos del canal de YouTube de todos los temas y hasta linkeados, ¿no? Pero los tienen que ver, o sea, aunque sea, como les digo, por hombo, si pegan, tienen 2 semanas, en 1,5 mientras hacen otras cosas, les va quedando. Les tomé cosas también muy generales, por eso permitían más de una opción correcta y se nota, uno se da cuenta cuando faltó dedicación, tiempo. Eso no se va a poder evitar. Lo que sí tienen es muchas herramientas para acceder al conocimiento que después tienen que demostrar o acreditar en el examen, ¿ok? Por ahí siempre, como les contaba, hay muchos casos que pasa eso siempre y después vienen notas mucho mejores en el segundo que aprueban y pueden recuperar los dos, el teórico y el práctico del primer parcial y les va bien y reemplazan nota y hasta promocionan. Hasta los que tienen 2 bochazos extremos, si fuera el caso, sepan y escuchen cuando vean la nota, escúchenme diciendo tienen todo por delante, por supuesto que un cambio de actitud, porque si repiten cómo se preparaban para el primero, no va a ser magia. También de vuelta tienen la ponderación del 10%, que la van a ver aplicada sesudamente a cada caso, cómo les sabía más, 5 y 5, 10 y 0. Bueno, eso les permitió a varios no tener que recuperar, finalmente se transformar en un 4, algunos en un 7 y estar en zona de promoción. Bueno, eh, pero dedíquenle por favor tiempo, tienen todas las herramientas, eh, aprovéchenlas. Y ya les digo, a veces necesitan, aunque yo se los diga, pero aunque parezco pesado, a veces tenemos que vivir la experiencia para eso, darnos cuenta a qué nos referimos y por dónde cambiar, ¿no? Así que bueno, eso en línea general, estoy hablando de un promedio, obviamente. Y eso, los que les fue mal, no desanimarse, ya falta poquito, es un esfuercito más. Y ya les digo, muchas veces se transforma la película y terminan hasta promocionando, ¿no? Los que hasta les fue mal en el caso extremo, les fue mal en los dos, hasta promocionaron muchas veces, pero por supuesto con un cambio de cómo lo prepararon en el examen, ¿no? El parcial, o en su caso después el recuperatorio. Así que bueno, eh, eso ahora ya lo transformo en PDF, se lo subo al sector notas y bueno, no di las notas, por eso no las estaba repitiendo, llegaste tarde seguramente, ahora las voy a subir. Acuérdense, lunes feriado, jueves nos vemos, última clase, última clase de contenidos. Después nos queda el lunes, que es también el partido de Argentina, que acuérdense, ese día arrancamos a la 1 para tener un poquito más de tiempo, porque cortamos ahí antes del partido. Que sea igual va a ser clase de repaso, esto de aula invertida, con lo que también hayan aprovechado el chatbot, para que sea realmente como fue la anterior, una clase de repaso. Pero bueno, de vuelta, ¿no? Me parece que no alcanza nada más con cumplir. Si dijeron, la teoría ya la zafo con lo que estuve haciendo para el chatbot, para el trabajo práctico, no. La tenían que usar para otras cosas, ver los videos, repasar, conectar temas. Hay que dedicarle tiempo, ¿no? A la materia. Pero bueno, está todo, digamos, están todos en carrera, hasta los que vean que les fue peor, están hasta para promocionar en carrera por cómo es el régimen de notas. Así que bueno, nada más por ahora, corto y les subo para que no les quede la incertidumbre, les subo el PDF y bueno, y ¿Por ya dónde lo nos subís? veremos el próximo jueves, ¿no? Por el feriado del lunes. ¿Cómo, perdón? ¿Dónde lo subís? Buena pregunta. Creo que hay un lugar de notas, ¿no? Me parece ahí no sé dónde lo ven ustedes, pero hay un lugar de notas que se los voy a subir ahí. Y por las dudas que alguno lo encuentre, también se los subo ahí a la parte de materiales, ¿eh? Materiales para que, como el cronograma, vieron que se los subo por 2 lados Y también acuérdense que les voy a subir una vez que grabe y suba al canal de YouTube. Los que están suscritos, por ahí ya les llega el mensaje apenas lo suba. Pero esta misma clase la van a encontrar ya después subida y les voy a subir de vuelta el cronograma ya con el link, ¿no? Para que igual la tengan también más fácil. Bueno, gracias. Nos vemos, ánimo y bueno, y que nos vaya bien en el mundial también, que ya arranque el mundial también. Chao, Bien, gracias. chao, Listo, profe, gracias. Gracias a ustedes. Chau, chau. Gracias, profe, chao.